Gracias, hermanos, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo y poder meditar lo que el Señor quiere para nosotros como padres, ¿verdad? Aquella tarea que el Señor nos ha llamado y que nos la ha entregado. Yo digo, el Señor tiene fe en nosotros. Tiene fe en que podemos. Nos ha dado el gran privilegio, ¿verdad? Siempre la palabra, pues la palabra es nuestro consejo, ¿verdad? A mí siempre me llama la atención cuando dice la palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿verdad? Y perecemos en muchas áreas de la vida. Y por supuesto, al no tener conocimiento cómo tratar a nuestros hijos, podemos perecer, podemos realmente traer literalmente muerte a áreas de nuestra vida por no conocer principios que Dios tiene en su palabra, los cuales nos pueden traer vida. Yo siempre pienso cómo dice la palabra que el Señor vino para traer vida y vida en abundancia. Y así es, realmente cuando el Señor viene a nuestra vida, empezamos a experimentar una vida en abundancia. Ahora, sucede que no todas las áreas de nuestra vida estamos viviendo en esa abundancia que Dios quiere, ¿verdad? Y por supuesto, hay montes y hay valles en la vida, y Dios nos lleva por esos caminos, ¿verdad? Para que lo conozcamos. Pero muchas veces pecamos por falta de conocer, por falta de entender cómo caminar mejor, y esa es la perfecta voluntad del Señor. Yo creo que nosotros cuando entramos al matrimonio, solo desde primero entramos al matrimonio y entramos por fe o por ceguera, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero entramos, no sabíamos lo que era hasta que ya estábamos adentro, ¿verdad? Puros anuncios, ¿verdad? Solo eran anuncios, ¿verdad? Y cuando entramos nos encontramos con otra realidad y que es bueno también, por supuesto, porque Dios lo ha hecho bueno, ¿verdad? Pero también pues pasamos por diferentes etapas por falta de conocimiento, entendimiento. Ahora, en Guatemala por lo menos los niños en la primaria estudian 5 a 6 años, o tal vez 7, son 5 de primaria y 2 de son 7. Secundaria son otros 4 o 5 para que te puedas graduar, ¿verdad? Secundaria son 12. Si quieres estudiar en la universidad, 4 a 5 años, son 17. Y si quieres sacar una maestría, pues son otros 3, o sea, son como 20 años. Si quieres tener una maestría, es bastante. Siempre nos preguntamos ahora, para el matrimonio, ¿cuánto estudiamos? Para ser padres, ¿cuánto estudiamos? Ajá, entonces después uno dice, con razón estamos mal. Muchas veces entendemos que no hemos ido a estudiar a la palabra y realmente muchas veces no se toca el tema de esa forma, ¿verdad? Habría que tener una parte, creo que si tuviéramos en nuestros países para estudiar esto, pero todo lo aprendemos porque lo absorbemos, por lo que lo vemos, por lo que creemos. Pero hoy queremos ir realmente al consejo de la palabra y buscar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una función que Dios nos ha dado. Realmente yo digo, el Señor ha confiado en nosotros, ¿verdad? Si tenemos hijos grandes, si tenemos hijos pequeños, si tenemos nietos, no importa. Siempre hay un tiempo, ¿verdad? Y el Señor siempre tiene un camino para cada uno de nosotros. Y yo creo que cuando nos casamos, todos nos casamos enamorados, ¿verdad? Sí, nos casamos enamorados y como nos gusta mucho esa canción de Azul Guervera que dice, desde un puerto salen barcos, allá en Guatemala es donde suena bastante, ahora ya no suena tanto, pero dice, decorados porque hay fiesta, dice, en cada barco hay 2 personas, grandes sueños, ilusiones, dice, hasta que la muerte nos separe, prometimos desde el muelle. Y con anillos en las manos, navegamos en este mar que es la vida, dice. Y luego empiezan a venir los vientos y las tormentas, y dice, y vemos barcos salir y vemos otros hundirse, ¿verdad? Y vemos, ahí van todos, ¿verdad? Pero realmente los únicos que sobreviven, dice la canción, es los que le dicen al Señor Jesús, sé nuestro capitán. Y bueno, nosotros les podemos contar de nosotros que tenemos ahorita 26 años de casados, 26 ya, y fíjense que fuimos bastante tiempo novios, fuimos como 6 años novios porque nos conocimos en el último año de la secundaria. Bueno, nos conocimos antes del último año y éramos amigos y ahí comenzó las miradas esas, ¿verdad? Esas miradas que ya… Peligrosas.
Entonces, después de las miradas ya empezó otra cosa y bueno, finalmente nos casamos y de veras uno, como dice la canción, ¿verdad? Uno empieza con tanto amor, con tanta ilusión, el matrimonio, ¿verdad? Pero ya en el matrimonio comienza a salir no lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros, ¿verdad? Y sucede que aunque hemos sido amigos y novios, pero no se conoce uno tanto, pues no se conoce uno hasta que ya se casa. Y sucede que uno no sabe un montón de cosas, por eso dice mi esposo, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Uno no sabe, por ejemplo, que los hombres y las mujeres somos tan diferentes, ¿verdad? Y uno de mujer es tan romántico y miren, lo que pasa es que en el noviazgo el novio es un conquistador. Entonces, miren, eso es natural. En el hombre es conquistador por naturaleza. Y el hombre cuando quiere lograr algo, mira qué hace, ¿verdad? Si no es poeta, escribe poemas, ¿verdad? Si no es bailarín, baila, si no es cantor, canta, pero él hace lo que sea por ganar el corazón de la chica, ¿verdad? Y si no es cristiano, se vuelve cristiano, ¿verdad? Ese es el peligro, que también sucede. Entonces viene el novio, ¿verdad? Y mira, y él ahí sí hace llamadas, ¿cómo estás? Está como interesado, pone atención, la invita a salir, ¿verdad? Que la invita a salir en la medida de sus posibilidades, pero la invita. Pero ¿qué sucede? Cuando ya la conquistó y se casa, es como que al esposo le hubieran puesto off, ¿verdad? Se bajó el flipón de la luz, ¿verdad? Le pone off al plan de conquista y entonces cuando ya estamos casados, la cosa cambia, ¿verdad? Ya llega, lo que llega es la vida diaria y de repente que él se va a trabajar porque ahora él tiene otra meta y ahora su meta es producir y ganar porque hay que mantener una casa, pues, o sea, tiene que afrontar las responsabilidades. A propósito, yo siento que ahorita los jóvenes ya no se quieren casar porque, ¿verdad? Que vemos que los jóvenes no se quieren animar y es porque le tienen miedito a esa gran responsabilidad que tienen que cubrir, ¿verdad? Pero de veras, el esposo, pobrecito, pues es que tiene que producir ya todo y uno de mujer, uno en cambio el lema de uno es que no se apague el amor, que haya romance, que estemos unidos y entonces que si él se va a trabajar y él está en otra cosa, ¿verdad? Y ya uno está esperando ahí que le pregunte, mira mi amor, ¿y cómo estás? Pero no llega la pregunta y se va y en la noche cuando llega cansado, ¿verdad? Y uno tiene un montón que platicar, pero uno comienza a platicar y cuando siente unos ronquidos que se oyen, ¿verdad? Roncando. Y entonces al otro día se entera de que yo quería contarle algo, ¿verdad? Pero miren, eso es lo que vivimos cuando nos casamos y de veras uno como nunca estudió para el matrimonio, como dice mi esposo, uno solo empieza a ver llegar esas nuevas condiciones, esa nueva forma de vida. Y uno de esposa, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros, pues cuando nos casamos, Marcos iba a trabajar todos los días, ¿verdad? Y los domingos, que era el día de libre y de salir, yo quería que fuéramos a almorzar juntos, ¿verdad? Así a un lado. Pero que si él tenía la costumbre que él quería estar con sus papás. Pero sus papás también, tan lindos, ellos querían que llegáramos, ¿verdad? Y yo también quería ir con ellos, porque ni modo. Pero no quería que todos los domingos, ¿verdad? Y entonces ahí era cuando empezaban los problemas, porque yo quería ir a pasear, pero él quería ir a ver a sus papás, porque toda la semana estaba conmigo, ¿verdad? Entonces, de repente yo empezaba a sentir que yo no estaba haciendo la prioridad, ¿verdad? Para él, y me empezaba a dar cuenta de eso y no me gustaba, ¿verdad? Pero cómo yo lo convertía a él, cómo lograba yo que él cambiara. Y eso era difícil. Entonces, ahora, yo tenía muchas cosas que cambiar también, pero sucede que todo eso pasa y uno no sabe cómo lidiar con todas esas cosas, ¿verdad? Y solo empieza a haber ya molestia entre los dos. Y el esposo ni sabe por qué,
pero es porque uno de esposa tiene expectativas de ese amor del esposo, ¿verdad? De ese romance, de esa conquista, que ustedes se acuerdan, esposos, cómo eran cuando estaban en la conquista. Esa conquista, uno no quiere que se termine, uno no quiere que le pongan off, uno quiere que esa siga y que cada día el esposo diga, amor, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo te sentís? Ya cuando Maco aprendió a hacerme esa pregunta, ¿verdad? Amor, ¿cómo estás? Ay, a mí me encantaba que me preguntara eso, porque entonces yo ya le podía contar. Le salía el don de lengua así. Todo lo de apachar el botón, ¿verdad? Pero así sucede realmente, y así vamos aprendiendo, ¿verdad? Cuando nosotros entramos a la relación de noviazgo, yo tenía 16 años, imaginen. Era un niño. Ahora mi hija me dice, papá, ¿y a qué edad puedo tener novio? Ay, no, mi amor, novio no, compromiso y matrimonio, mi niña, ¿verdad? No conviene. Es que, pero ¿y ustedes? Yo no sabía mejor, mi hija, le digo yo yo no soy un buen ejemplo, le digo yo, ¿verdad? Pero yo digo 16 años, ay, no, era un niño, ¿verdad? Pero miren, con los hijos así vamos y así empezamos, ¿verdad? Muchas veces les decimos a nuestros hijos, miren hijos, la verdad, cuando nos hemos equivocado, ¿verdad? Perdónenos porque realmente al mismo tiempo que somos papás, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y nos equivocamos, ¿verdad? Pero y eso nos ha salvado la vida muchas veces. Y si uno comienza así con el matrimonio, ¿verdad? Cuando llegan los hijos y cómo ser padres tampoco es algo que sabemos mucho. Y los que les gusta leer se ponen a leer y les ayuda bastante, ¿verdad? Leer ayuda mucho. Pero hay cosas tan importantes que tal vez nunca nos han dicho en cuanto a la paternidad. Y queremos, pues, y pensábamos en la paternidad, es tantos enfoques del tema que decíamos por dónde comenzamos, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar sobre la paternidad. Ahora vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Vamos a tener una primera parte que va a ser como 45 minutos, una hora. Vamos a tener un coffee break y de ahí vamos a tener otra parte que tenemos aquí para poder caminar, poder navegar y pedirle al Señor que nos enseñe, ¿verdad? Bueno, vamos a la primera página, si quieren, nos dice el propósito de Dios para la paternidad. ¿Se recuerdan que dice Génesis 12:3? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Y esa es una promesa que le dio el Señor Jesús, pues le dio Dios, ¿verdad? A Abraham. Y vemos el inciso 1 donde dice, podemos ver que desde el principio el Señor habla de la familia, se refiere a los individuos dentro de la familia. ¿Cómo es que el Señor le dijo, verdad? Y serán benditas, ¿verdad? En ti todas las familias de la tierra. No dijo personas individuales, no dijo hombres, no dijo mujeres, no dijo niños, sino que la familia, ¿verdad? Había algo muy importante. Y por supuesto, iban a ser benditas en Él, ¿verdad? Porque desde ahí venía una línea, ¿verdad? De salvación para nosotros, ¿verdad? Y es el Señor Jesucristo, que es el que viene a nosotros, ¿verdad? Fue el canal que Dios usó al pueblo de Israel para traer esa bendición. Pero decía, para que fuéramos benditas, ¿quiénes? Las familias. Eso significa que en el corazón de Dios hay algo muy importante, ¿verdad? Muy especial en el ente, ¿verdad? En la familia como tal, ¿verdad? ¿De dónde debería venir la educación principal para nuestros hijos? Realmente es de la familia, ¿verdad? ¿De dónde deberían venir los principios y valores que los niños deben de tener? No es del colegio, no es de la iglesia como tal, la responsable, sino que nosotros como hijos, ¿verdad? Porque en la familia es donde van a alcanzar ellos realmente el conocimiento, el entendimiento, y van a adoptar muchas cosas que ustedes pueden tenerlas, yo también hoy, que se llama patrones de vida, que son cosas que adoptamos de nuestra casa sin que nadie nos las dijera, ¿verdad? Y eso somos el día de hoy. Y miren, ahí dice, la familia es el canal por donde el Señor ha planeado traer bendición a cada individuo. Es por eso que Satanás también usa la familia para traer maldición al corazón. O sea, si la familia es el principal canal por el que el Señor va a bendecir la vida de los hijos, también va a ser el principal blanco del enemigo. La familia va a ser el principal blanco del enemigo porque él no quiere que los hijos reciban bendición. Él quiere que los hijos sean destruidos. Él quiere que los hijos sean heridos. Él quiere que los hijos sean alejados de Dios. Y cuando vemos
lo que dice ahí, ese versículo de Génesis, ¿verdad? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso el Señor se lo dijo a Abraham, ¿verdad? ¿Y por qué fue que le dijo así a Abraham? Porque de Abraham iba a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en el Señor Jesús, todas las familias de la tierra íbamos a encontrar salvación y sanidad y liberación. Entonces el Señor quería que de cada familia se trasladara el conocimiento del Señor Jesús, ¿verdad? El deseo de Dios es de que ese conocimiento de Cristo sea trasladado a cada familia, sea heredado. Yo no sé de ustedes si son segunda generación de cristianos en su familia, si son tercera generación o si son primera generación, ¿verdad? Puede ser que son primera generación. Si son primera generación, ustedes son la puerta para empezar a traer esa herencia de bendición, esa herencia de fe, esa herencia eterna a la familia, ¿verdad? A los hijos. Ahora vamos a ir a Malaquías 2, 14 y 15. Y Malaquías 2, 14 y 15. Y miren lo que dice Malaquías. Está antes de Mateo. Zacarías y Malaquías. No, sí, antes de Zacarías. Es antes del Nuevo Testamento. Malaquías 2, 14. Y dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este versículo habla del matrimonio, ¿verdad? Y dice que la esposa es la compañera y la mujer del pacto, ¿verdad? Y viceversa. Ahora vean el 15, dice: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Miren lo que dice ahí la palabra, ¿verdad? Dice el Señor: ¿no hizo uno? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando está diciendo que por qué solo el Señor hizo uno, ahora dice habiendo en él abundancia de espíritu, o sea, Dios es grande y todopoderoso. ¿Por qué hizo uno? Ese uno se refiere a esposo y esposa, ¿verdad? A eso se refiere. Y entonces cuando responde, ¿verdad? El Señor ahí en su palabra dice: porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces ese es un principio que debemos aprender, porque de ahí surge lo demás. ¿Por qué el Señor nos unió en matrimonio? ¿Por qué el Señor nos hizo uno como esposos? Porque el Señor quiere que produzcamos una descendencia para Dios. Por eso es bien importante que aprendamos sobre la paternidad. O sea, eso del seminario de padres está excelente y deberíamos planear más actividades para estudiar cómo ser mejores padres, porque necesitamos aprender cómo podemos producir una descendencia para Dios. O sea, porque miren, como decía mi esposo, por ignorancia perece mi pueblo. Hay cosas que nos pueden impedir crear una descendencia para Dios. Y hay cosas que nos pueden ayudar a crear una descendencia para Dios. Entonces, ahí es donde necesitamos conocimiento. Ahí es donde necesitamos eso, porque el conocimiento nos va a hacer avisados, ¿verdad? Cuando, entonces ahora ya sé. Y cuando yo aprendo y tengo ese conocimiento, entonces yo soy avisada y ya no voy a cometer los errores que yo hubiera cometido como mamá si yo ya fui avisada, si yo ya aprendí, ¿verdad? Entonces, ahora miren, nunca es tarde, no importa la edad que tengan nuestros hijos, y si ya cometimos errores, no importa, porque el Señor siempre puede restaurar lo que sea que no hayamos hecho bien. El Señor lo puede restaurar. Entonces, Él quiere quiere que produzcamos una descendencia para Dios, ¿verdad? Ahora, terminando ahí, el inciso 3 dice: los padres son los agentes de Dios en la tierra para impartir el mensaje de Dios al corazón de los hijos.
Miren, ¿cómo vamos a crear una descendencia para Dios? ¿Cómo vamos a poder producir una descendencia para Dios? Vamos a ir aprendiendo ahorita en la tarde, que es cuando aprendemos a bendecir a nuestros hijos. Cuando aprendemos a bendecir a nuestros hijos, vamos a poder crear una descendencia para Dios. Entonces, como dice el inciso 3, nosotros como padres somos los delegados de Dios, somos los agentes de Dios para transmitir bendición a nuestros hijos. Nosotros somos los escogidos de Dios, somos los responsables delante de Dios para llevar a nuestros hijos la bendición de Él. Ahora, aquí dice para llevar a los hijos el mensaje de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Hay un mensaje que Dios quiere que llegue al corazón de cada hijo. Y miren, el mensaje de conocer al Señor Jesús como su Salvador, ese es el mensaje finalmente. Pero antes de que el hijo pueda aceptar y creer ese mensaje de que Jesús lo ama, que Jesús murió en la cruz, que Jesús dio su vida para salvarlo, antes de que el hijo pueda comprender ese mensaje, hay un mensaje que debe llegar primero al corazón de los hijos. Y el mensaje es: yo te amo, hijo. Primero el padre, ¿verdad? Hijo, yo te amo. El hijo necesita ver claramente cuánto su papá terrenal lo ama, ¿verdad? Cuando el hijo está experimentando ese amor del padre terrenal, el hijo va a tener paz. El hijo conoce la vida a través del amor de los padres. Entonces, lo primero que el hijo necesita recibir es el amor de los padres. Y cuando los padres estamos amando a nuestros hijos, ya los estamos bendiciendo. Entonces, miren, ¿cómo vamos a ganar sus corazones? Amándolos, ya los estamos bendiciendo, ¿verdad? Ahora, hay también algo que puede llegar al corazón de los hijos, y es desamor, ¿verdad? Es rechazo, es heridas, es dolor. ¿Y quién quiere que llegue eso? Satanás, ¿verdad? Satanás quiere que no llegue amor a los hijos, quiere que llegue heridas, vergüenza, rechazo. Y entonces, los padres podemos llevar al corazón de los hijos amor o llevar dolor. Entonces, Dios quiere que seamos los agentes de Dios para dar el mensaje de Dios, y el enemigo quiere que seamos sus agentes, ¿verdad? Ahora hay algo, digo yo, a veces complicado de entender, porque si la familia es el canal para la bendición o el canal para la maldición, ¿a quién usa el enemigo o a quién usa el Señor? A nosotros mismos, ¿verdad? Yo no he visto nunca que se aparezca pues el diablo, ¿verdad?, para maldecirlos. No sucede, pero nos usa a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, ¿de dónde proviene eso? Realmente, todavía de lo que tenemos que empezar a tratar nosotros, de nuestras tinieblas o muerte que tenemos adentro, ¿verdad? O nuestra luz y alumbramiento de lo que Dios nos ha dado. Y tristemente, normalmente, ¿verdad?, quien más puede ser que tenga problemas relacionales con el esposo o con los hijos es uno mismo, y uno hiere a los que más ama. Qué contradictorio, ¿verdad? A veces, muchas veces uno hiere a los que más ama porque son los que están más cerca de uno en su casa. Pero por eso necesitamos aprender a trabajar eso en nuestro corazón todavía, que necesitamos sanar para poder tener la capacidad de ser el canal de bendición que Dios quiere que seamos para nuestros hijos. Cuando dice el Señor quiere que seamos el canal de bendición, yo digo, Señor, que nos ayude, ¿verdad? Cuando decía, Padre, de todos los que me diste, dijo el Señor Jesús, ninguno se ha perdido, ¿verdad? Y yo digo, Señor, de los que tú nos diste, nuestros hijos, ayúdanos a que ninguno se pierda, sino que te conozca. Pero eso nos toca a nosotros. Ese es el gran reto de ser padres. Hay un escritor que nos gusta mucho y dice el título: ser padres no es para cobardes. Yo creo que es cierto. Lo que pasa es que nadie sabía de qué se trataba, ¿verdad? Hasta que nos subimos al barco y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que llegamos a ser padres. Ahora dice el inciso B: identidad y destino. Ya sea que nos demos cuenta o no, cada día respondemos a dos preguntas claves: ¿quién soy y por qué estoy aquí? Ahora, esas dos preguntas las decimos porque yo no sé si que ustedes como niños decían, o yo sí lo pensé, ¿y yo a qué horas aparecí aquí?
¿y de dónde vine? ¿Verdad? Y uno quería que le dijeran. Y los papás decían, ¿verdad? Estábamos los tres, mis dos hermanas y yo y todos, ¿y yo dónde vine? Ah, tú veniste de Inglaterra. Ah, sí. Y yo, mamá, de Italia. Ah, el fútbol, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Y tú, todos venimos de Europa, ¿verdad? Y todos felices, ¿verdad? Pero uno de niño tiene una pregunta, ¿verdad? ¿Y yo a qué horas, por qué estoy aquí, verdad? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quería? Ahora, esa es una pregunta que está en el corazón de cualquier ser humano y finito. Pero ¿quién debe responder a esa pregunta? Definitivamente los agentes de Dios, ¿verdad? Los agentes de Dios son los padres, ¿verdad? Un niño normalmente tiene la memoria, ¿verdad?, en blanco, y realmente son un libro donde están escribiendo cada día las cosas que deben de saber, pero los padres tienen que estar presentes para poder responder a esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién eres? Hoy en día hay un problema de identidad de género, ¿verdad? Eso no cabe en la cabeza. Pero ¿saben qué ha pasado? Que realmente la figura paterna, que realmente es la que define el sexo, ¿verdad?, en lo natural y en lo espiritual, debería estar presente para decir tú eres hombre, tú eres mujer. En esa edad no se necesita. Pero el enemigo ha sacado a los padres, varones me refiero, de diferente forma, ¿verdad? Por vicios puede ser, por necesidad financiera, se va afuera, ¿verdad?, a trabajar, se puede ir hasta afuera del país y ya no está, ¿verdad? O porque no lo sabe, ¿verdad? Presente, ¿verdad?, en el cuerpo, pero ausente totalmente en el espíritu, ¿verdad? Entonces, no nos hemos tomado la conciencia de eso, pero necesitamos empezar a responder estas preguntas. El inciso B1 dice, ¿quién soy? Tiene que ver con la identidad es la percepción que cada individuo tiene de sí mismo. El factor principal en juego en cuanto a la identidad es el valor. ¿Cuánto valgo? Hablamos entonces de la percepción que una persona tiene de sí misma y el valor de su vida y su ser, ¿verdad? ¿Quién soy? Por supuesto, nuestra identidad primero está en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos hijos del Señor Jesucristo. Eso es lo primero. Él pagó por nuestra vida, ¿verdad? Él nos amó, ¿verdad? Dio un precio de sangre por nosotros, por salvarnos. Y con nuestros hijos deberíamos nosotros responder fácilmente, ¿verdad? Tu hijo, eres tal persona, eres de esta familia, te amamos incondicionalmente, tu nombre es tal, eres un varón, ¿verdad? Eres una mujer. Dios te diseñó y Dios tenía un tiempo para ti, para estar aquí en esta familia, ¿verdad? Dios te trajo con un propósito. Y el por qué estoy aquí, ¿verdad? El destino tiene que ver con el destino. El destino es la percepción de un individuo en cuanto a su función y significado en la tierra. El factor principal en juego es el propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Eso está en la vida de un niño y se puede dar en diferentes etapas, ¿verdad? Yo de joven pensaba, tal vez tenía 10 o 12 años, decía yo, ¿será que me voy a casar algún día? ¿Verdad? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Pero eso miraba a mi primo más grande y yo decía, ay no, si este puede, yo también, ¿verdad? Me consolaba, hay otros peores, decía yo. ¿Verdad? Pero uno buscando respuestas, ¿verdad? ¿Será que voy a poder hacer esto? Dicen muchos que trabajan con familias, no me acuerdo si es Dobson o alguien, pero dice que uno por lo menos necesita una persona en la vida que crea en uno para llegar a hacer algo, para tener un propósito en la vida, ¿verdad? Ahora digo yo, eso es cierto, ¿verdad? Muchas veces uno necesita a alguien que le diga, no, sí podés, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí podés hacerlo, y como que uno agarra fuerza, valor, pero ¿qué fuerza va a haber cuando sea el papá, ¿verdad?, el que tiene la autoridad delegada por Dios y les dice a los hijos eso? ¿Verdad? Nosotros cuando aprendimos eso les digo, hijos, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden estudiar música, pueden cantar, pueden ser los mejores, todo requiere esfuerzo, pero la capacidad la tienen, la disciplina la que necesitan, ¿verdad? Pero lo que tú querrás puedes hacerlo y puedes ser el mejor, ¿verdad? Tenés la capacidad, pues hay un precio que pagar, por supuesto, pero tenés la capacidad para hacerlo. Ahora digo que a mí me hubieran dicho eso, que paz, ¿verdad? También en el corazón, ¿verdad? Porque muchas veces llega uno atropellado a muchas cosas, ¿verdad? Porque no sabe por dónde, no entiende, pero cuando el papá tiene la claridad, eso le va a ayudar. Ahorita que están nuestros hijos ya, bueno, uno ya se graduó de la universidad, esto de escoger la carrera, qué difícil, ¿verdad? Yo decía, hijo, tenemos que estar bien seguros, tenemos que orar. Bueno, qué bueno que el papá
tome parte en el equipo de eso, ¿verdad? De hecho, Marco no estudió un año porque yo le dije, mira, si nos equipamos de carrera, igual vas a ir a perder un año, ¿verdad? Mejor trabajas conmigo, decidimos, ¿verdad? Tampoco en esa época era bien difícil, no te puedo pagar la universidad, así que te venís a trabajar conmigo. Y el siguiente vamos a estar bien seguros, ¿verdad? Bien seguros, ¿verdad? Y con el segundo igual, nos falta todavía la tercera que no sabemos qué va a estudiar. Ahora, ¿qué otra decisión importante van a hacer ellos en la vida? Conocer al Señor, por supuesto. La carrera, por supuesto. ¿Cuál creen que es la otra? Diría yo. Casarse, de vida o muerte. Si te casas bien, te va a ir bien. Y si te casas mal, te puede ir bien, pero vas a trabajar mucho. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto estamos involucrados nosotros en esto? En el destino que ellos van a tomar. ¿O lo vamos a dejar al azar? ¿Verdad? Ay, no, yo creo que, ¿verdad? Instruye a tu hijo, dice la palabra, y te dará descanso, ¿verdad? O sea, dice uno, es que es cierto, ¿verdad? Hay otro Dobson, creo que dice, que nos gustaba mucho, dedique 20 años de su vida a sus hijos, y después haga lo que quiera, ¿verdad? Después haga lo que quiera, porque realmente, y uno empieza con mucha ignorancia, ¿verdad? Porque uno se casa y muchas veces posiblemente hay metas no terminadas, ¿verdad? Uno quiere seguir estudiando, uno quiere graduarse, uno quiere ta. ¿Y qué hace cuando tiene un niño en los brazos? Y ahora, ¿cuál es la prioridad? Es de sopesarlo, ¿verdad? Pero sí necesitamos transmitir esto, ¿verdad? A nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quiénes son y por qué están aquí? Debemos involucrarnos en la vida de ellos. Y dice ahí el siguiente inciso, el 5 o el C, dice el mensaje de Dios versus el mensaje de Satanás. ¿Cuál es la diferencia básica entre el mensaje de Dios y el mensaje de Satanás? Bueno, como ya vemos, ¿verdad? El Señor tiene un mensaje que quiere que llegue al corazón de los hijos, pero Satanás también tiene uno. ¿Cuál es el de Satanás? Yo les voy a decir, el mensaje que Satanás quiere que llegue a los corazones de los hijos es sobre identidad, es tú no eres nada. Ese es un mensaje que quiere que lleve. Tú no eres nada, tú no eres nadie, no tienes valor, ¿verdad? Eso quiere. Hay algo terriblemente defectuoso en ti. No perteneces aquí, ¿verdad? Eres horrible. Y sea lo que sea, características físicas, ¿verdad? Que si es muy alto, que eres demasiado alto, que si eres bajo, que eres demasiado bajo, que si tienes muy grandes las orejas, que si tienes… Y son tantas cosas que empieza a venir que uno se siente y empieza a sentir esa voz, ¿verdad? Esa voz que dice, eres malo, tenés un problema, tú eres un error. Eso es bullying, ¿verdad? En términos modernos, ¿verdad? Pero bullying también puede ser adentro de la casa, no crean, ¿verdad? Sí. Y ese mensaje el enemigo quiere que llegue a los hijos, pero ¿cuál es el mensaje que el Señor, bueno, en cuanto a destino, del mensaje del enemigo en cuanto a destinos es, no perteneces aquí, no encajas, tú no tienes por qué estar aquí. Ese es el mensaje del enemigo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es, te amo, eres valioso, eres todo para mí, vales la vida de mi Hijo Jesucristo. Yo di la vida de mi Hijo Jesucristo por ti. Ese es el mensaje de Dios, vales todo, perteneces, debes estar aquí. Te di dones, habilidades, tú puedes, ¿verdad? Eres capaz. Y dice, puedes esperar ser amado, ¿verdad? Debes estar aquí, yo te crié, te equipé y tienes un propósito único y un destino al cual yo diseñé para ti. Entonces, esos son los dos mensajes que pueden llegar a los hijos. Ahora, nosotros, ningún papá se levanta en la mañana pensando, ¿verdad? Hoy le voy a trasladar a mi hijo el mensaje de Satanás. ¿Qué papá se va a levantar pensando eso? Pero ¿saben qué pasa? Que ya en las carreras, en los apuros, o tal vez nosotros queremos que nuestros hijos se comporten de cierta manera, ¿verdad? Pero en eso ellos, como son niños, ¿verdad?, se comportan como no es, y entonces ya ahí viene el enojo de uno, la impaciencia, y ya ahí llega, es que ¿por qué sos así? Y ya empieza a venir esa manera de regañar que cuando uno siente, uno ni lo pensó, ni se lo propuso, pero cuando uno siente, uno lo que le está diciendo a los hijos es, eres un error, estás mal, ¿por qué sos así? No tenés que ser así. Ahora,
Yo sé que como hijo, como papás, todo el tiempo nos toca estar formando a nuestros hijos. Esa es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad y tenemos esa función formativa. Y en esa función formativa sí, les tenemos que corregir, porque la Biblia dice que los corrijamos. Pero ahí es donde necesitamos tener en cuenta todas estas cosas que les estamos compartiendo, ¿verdad? Porque debemos corregirlos con sabiduría, ¿verdad? Debemos corregirlos con mucha sabiduría, no con el hígado, ¿verdad? No con ignorancia, porque entonces los vamos a lastimar y les vamos a impartir el mensaje equivocado. Ahora, el Señor quiere que les transmitamos su mensaje, ¿verdad? Dice ahí, muchas veces los padres simplemente desconocen el poder que tienen como agentes de Dios o de Satanás. O sea, suena a la vez tan claro, así feo, ¿verdad? Uno, uy, qué feo, de Dios o de Satanás. Uno lo siente tan feo, pero realmente, de veras, uno puede de repente estarle haciendo el juego a Satanás en vez de estar cumpliendo la función del Señor. Amén. Ahora, en eso hay una cosa muy importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando con nuestros hijos, yo me acuerdo cuando estaban chiquitos, casi todo, y hablábamos, es que mira, todo es no, ¿verdad? No hagas esto, no es no, y no, porque hay etapas y diferentes etapas, pero hay una gran diferencia cuando uno corrige, y cuando hablamos de identidad, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que hizo mal y de que él es malo, ¿verdad? Si es malo, si viene defectuoso de fábrica, no hay solución, ¿verdad? Está complicado arreglarlo. Pero si venimos y nosotros corregimos la actitud, lo que él hizo, el ser humano que la cometió tiene esperanza porque puede cambiar. De hecho, todos estamos en ese proceso de transformación. Pero cuando nosotros no hemos entendido bien, podemos mandar el mensaje equivocado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Verdad? Pero si le preguntamos, hijo, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué pensaste así? No, mira, lo que hiciste eso está mal. Y eso hay que corregirlo. Estamos corrigiendo lo que sucedió, la conducta como tal, ¿verdad? Ahora, por supuesto, eso tiene consecuencia, porque siempre va a tener consecuencia. Tu consecuencia sobre esto es esto y esto. Pero tenés que aprender y tenés que corregir. Eso trae esperanza, porque estamos corrigiendo la conducta, pero seguimos amando a la persona. Entonces, cada vez que suceden cosas así, necesitamos ir a lo que sucedió, corregirlo, ¿verdad? Pero seguimos amando. Por supuesto, ese es un proceso, ¿verdad? En el que debemos de estar y debemos de aprender. Hace como un año, tal vez, nuestro hijo, el segundo, que es un poco más inquieto, y cada hijo es diferente. Eso es una definición, ¿verdad? Y Dios le da una particularidad a cada uno. Y llegó otro joven a la casa, o sea, tenía como 20 años, me dijo, voy a ir a traer a un amigo. Bueno, ahí te vas con cuidado, le dije, porque está lloviendo, ¿verdad? Entonces siempre está resbaloso el asfalto. Bueno, me dijo, y se fue, ¿verdad? Cuando venía de regreso, uno siempre está pendiente, va de papá, ¿va? Porque siempre yo sé que andan en la calle y o necesitan dinero o pasó algo, ¿verdad? La llamada. Entonces me llama. Sí, me dijo, ¿qué pasó? Es que fíjate que se me pinchó una llanta. ¿Y qué más? Es que se me resbaló el carro y puedes cambiarla, le digo. Sí, me dijo, puedo cambiarla. Pero yo sentí algo rara toda la situación, ¿va? No, dije, mejor me voy a ir. Cuando voy llegando, ¿verdad? Al lugar donde estaba, ¿qué si el carro empotrado va subido en el arriate, ¿verdad? Y con la llanta literalmente estallada, ¿verdad? Yo digo, ¿y qué pasó, verdad? En ese momento, pues sí me molesté, porque y me bajé, ¿cómo no me decís todo lo que pasó? Le dije, ¿qué pasó? Estaban asustados él y el otro amigo que iban, ¿verdad? Y el carro con la llanta metida y no sabíamos cómo sacarla. Y bueno, yo bajé la llanta del repuesto, la pusimos debajo, me subió al carro y lo sacamos, ¿verdad? Y nos fuimos, ¿verdad? Y entonces se quedó él con el carro parqueado, se quedó como que hubiera un árbol aquí, otro ahí, el carro se quedó en medio, trabado. Dije, esto no es muy normal, ¿verdad? Me llevé al otro patojo en el carro, ¿verdad? A sacar la información. Mira, ¿y qué pasó? Le dije, pues ya sabía que me estaba mintiendo, ¿verdad?
Fíjate que, es que íbamos ahí y el carro se resbaló, me dice, pero Ricky le dio no sé qué y ¿verdad? Bueno, pues llegamos a la casa, ¿verdad? Cuando llegué a la casa, me fui al cuarto yo a esperar a ver si venía, ¿verdad? A ver qué pasa. Entonces llegó Ricky, ¿verdad? Y me dice, mira, me dice, te voy a decir la verdad, me dijo. Pues eso espero, le dije. No, otra cosa. Es que fíjate que veníamos, me dijo, y yo quería probar a derrapar el carro, me dijo. A que se fuera el carro así un poquito y otra vez, ¿verdad? Pero se me volteó, me dice. Mi hijo, le dije, mi amor, eso estuvo mal, le dije. Fíjate que por la misericordia de Dios para nosotros y para ti, estás bien, le dije, porque te pudiste ir al hospital si el carro le pega al árbol, le dije. Eso no debes de volverlo a hacer. Sí, perdón, todo asustado, ¿verdad? Y el carro se golpeó de abajo, ¿verdad? Sí, perdón, me dijo, sí, tienes razón. Pero ¿sabes qué? Me dijo, yo voy a reparar el carro. Sí, me dijo, eso te toca, le dije. Yo lo voy a reparar, va, está bien, pero nunca más lo volvés a hacer. No, ya no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, hemos tratado de desarrollar esa confianza, ¿verdad? Donde pueden llegar y saben que no les va a tocar golpe, ¿verdad? Sino que es escuchar qué pasó, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer el corazón de nuestros hijos y queremos darles el mensaje correcto, su corazón va a empezar a estar abierto para nosotros, ¿verdad? Y vamos a poder estar cerca de ellos en cualquier situación. ¿Por qué? Porque saben que nuestro amor es incondicional a pesar de lo que pueda pasar, ¿verdad? A pesar de lo que sea, ellos pueden corregir la situación. Entonces vemos ahí que tenemos que ser avisados, ¿verdad? Y qué mensaje queremos llevar a los hijos. Miren, uno lo ve como exagerado, tal vez así cuando lo ve ahí, pero en la vida diaria, de veras, uno está entre comunicar un mensaje o comunicar otro. Y saben, no es que uno lo diga con palabras, ¿verdad? Es que eres malo, eres tonto, eres inadecuado. A veces no es que uno lo diga con palabras, a veces uno lo dice con actitudes, uno lo dice con un mensaje relacional, así lo llamamos. Es un mensaje que no está en las palabras, pero está en las formas de tratar, en las reacciones de uno, en las impaciencias de uno, ahí es donde está. Ahora, ¿qué podemos hacer como padres? Pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Decirle, Señor, yo quiero bendecir a mis hijos, Señor, ¿verdad? Ayúdame a bendecirlos. Y cuando uno sabe que no los bendijo, cuando uno sabe que los lastimó, que los hirió, uno les va a tener que pedir perdón, porque eso es lo que va a pasar. Miren, a mí me ha pasado tantas veces que yo he lastimado a mis hijos y yo me di cuenta, ¿verdad? Porque se me fue la paciencia, porque les hablé mal, porque no tuve madurez, porque no tuve calma, porque me afligí, actué apresuradamente y los he lastimado. Y ahí está fielmente el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo y la conciencia del Señor que va Él formando en uno. Y yo me pasé. Y yo me siento mal, ¿verdad? Yo sé que los lastimé. Entonces tengo que pedirles perdón, ¿verdad? Y les digo, mi hijo, perdóname. Nena, perdóname. Y miren, cuando uno les pide perdón, ellos felices, ay, sí. Yo me recuerdo, ahorita mis hijos, ya la nena tiene 18 y la nena tiene 18 y el Marquito, el mayor, tiene 24 y el segundo tiene 22, o sea, ya están grandes, pero yo me acuerdo cuando eran chiquitos, ¿verdad? De unos 7 años, 8 años, 9, y cuando yo me pasé porque estaba tan enojada y lo regañé tan fuerte y le dije de todo, y de ahí, ¿verdad? Viene ya viene la sinceridad a mi corazón y yo sé que me equivoqué, que los lastimé. Yo me acuerdo que yo los llamaba, ¿verdad? Y mi hijo, perdóname porque me enojé tanto, perdóname por lo que te dije, perdóname porque te traté así. Y ellos, me acuerdo, sí, mamá, sí, y ya se iba feliz y tranquilo, ¿verdad? Y entonces, miren, cuando uno hace eso, uno va teniendo como la cuenta limpia con ellos, ¿verdad? Pero es una cosa que es de la vida diaria. Ahora, nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Ya vamos como captando, como padres queremos bendecirlos en muchas maneras. Ahora,
necesitamos poner el espejo hacia nosotros primero, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en este siguiente punto. ¿Cómo ser padres a la manera de Dios? Queremos ser padres a la manera de Dios. Para poder hacer eso debemos volver al principio. Y dice el inciso 1, antes de ser padres a la manera de Dios, necesitamos examinar la forma en que fuimos criados, nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque realmente la idea de cómo hay que ser padres, ¿verdad? La idea de la paternidad, la idea de cómo se es padre, uno la tiene de cómo uno fue hijo y de cómo los padres fueron con uno, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno ahí tiene el cassette, ¿verdad? Y uno tiene su experiencia, ¿verdad? Y esa experiencia dejó huella en uno. Y en base a esa huella uno va a decidir cómo va a ser con sus hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos examinar esa paternidad. El entendimiento de la paternidad que tengamos va a venir de lo que vimos en nuestros padres, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuimos bendecidos por nuestros padres, vamos a querer bendecir a nuestros hijos. Pero si nosotros fuimos lastimados por nuestros padres, heridos, fuimos hechos enojar, posiblemente no vamos a estar como con esa libertad de bendecir a nuestros hijos. Por eso primero nosotros necesitamos sanar en nuestros corazones ese tiempo de la paternidad de nuestros padres, ¿verdad? Y eso es algo que uno no se ha dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá era, mi abuelita, mis abuelitos tuvieron 6 hijos y mi mamá fue la primera, mi mamá era la primogénita, la hija mayor. Y mi abuelita, sobre todo mi abuelita, cuando ella comenzó con su hogar, así como todos pues que vamos aprendiendo, y el primer hijo, ese siempre pobrecito, a ese le toca de todo, ¿verdad? El primogénito, el primero le toca duro, ¿verdad? Porque es el experimento de los papás. Ya con el segundo ya va más relajada la cosa, ¿verdad? Y mi mamá era la primera, entonces mi mamá recibió de mi abuelita así la pura fuerza que tenía mi abuelita. Mi abuelita era estricta, era dura, era enojada, entonces mi mamá recibió así 100% eso de mi abuelita, ¿verdad? Demasiado estricta, demasiado mandona, dura. No, mi mamá no recibió amor, no recibió ternura de mi abuelita. Entonces, y sucede que y de ahí vinieron los demás hijos, como eran 6, imagínense mi pobre abuelita, ¿verdad? Lo que le tocó criar 6 hijos, aunque cada hijo que iba mayor ayudaba con los que venían, ¿verdad? Pero sí sucede que como a los 13 años, o no, tal vez ya más, como a los 15 tal vez, mis abuelitos vivían en Jutiapa, está por este rumbo del Salvador, ¿verdad? Vivían en Jutiapa. Y ya cuando mi mamá tenía como 15 años, la mandaron, es que no me quito los lentes cuando tengo que miren que mis abuelitos, por hacerle un bien a mi mamá, la mandaron a estudiar a la ciudad, a la capital, la dejaron con una familia. Pero miren, los padres queremos hacer bien a los hijos, pero el hijo, ¿cómo vivió eso, verdad? Mi mamá, para ella fue un trauma eso, que la separaron de su hogar y que la dejaron con una familia. Mamá sufrió mucho. Entonces mi mamá tenía un rencor hacia mis papás, mis abuelitos, porque la dejaron ahí. Y además recordaba tan dura a mi abuelita. Entonces mi mamá, por esa paternidad que recibió cuando ella conmigo, cuando me tuvo a mí, mi mamá decidió que ella iba a ser amorosa, que ella no iba a ser estricta, ella iba a ser, me consintió bastante. Y yo realmente soy hija única, entonces me consintió más, ¿verdad? Porque solo yo fui la hija de mi mamá no se casó, o sea, yo soy madre soltera, mi mamá, ¿verdad? Y entonces me consintió un montón y sí le costaba ser dura conmigo y decirme que no. Me bendijo mucho mi mamá porque fue muy amorosa y todo, pero sin embargo, como no era estricta,
también me pasaron cosas, pues, porque ella no fue tan firme de cuidarme, ¿verdad? Y me pasaron cosas que no tendrían que haber pasado. Pero ese ejemplo se los doy porque depende de la paternidad que nosotros recibimos, eso nos va a hacer decidir, yo no quiero que a mis hijos les pase esto, ¿verdad? Yo creo que mi mamá ha de haber sido su sentir, yo no quiero que mi hija sufra ese dolor, yo no quiero que ella tenga en su memoria una mamá enojada, estricta, entonces yo no la voy a tratar así. Ahora miren cómo es eso, cuando nosotros como hijos juzgamos a nuestros padres, ese juicio a nuestros padres nos va a causar que nosotros vamos a parar siendo como nuestros padres. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, ¿verdad? Y con la medida con que medís os volverán a medir. Sucede que, como les digo, mi mamá se propuso no ser como su mamá, porque eso la lastimó. Ahora, mi mami estaba juzgando a su mamá, ¿verdad? Pero realmente mi mamá, aunque se propuso no ser como su mamá, muchas veces mi mamá se enojó y fue muy enojada conmigo y también me lastimó, ¿verdad? O sea, porque en esos momentos de que fue tan enojada conmigo y las maneras que ella me corrigió, cuando sí me corrigió, ¿verdad? Fue como exagerado, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que nos pasan. Yo les doy como estos ejemplos porque eso nos pasa. Ahora, cada uno tenemos una historia, ¿verdad? Cada uno tenemos una experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fueron nuestros papás con nosotros? Y si ahorita vamos viendo el patrón, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Podemos ver qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos por la paternidad que recibimos, ¿verdad? Tenemos que revisar eso. Por lo general decimos, no, es que yo sentí que mi papá hizo esto mal, entonces yo voy a hacer esto. Pero entonces normalmente nos vamos al otro lado del péndulo. Fueron tan fuertes conmigo que ahora soy tan permisivo con ellos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de las dos cosas está bien? La verdad, ninguna. Ninguna, porque tenemos que ir al consejo de Dios y cuál es su perfecta voluntad. Lo que estamos hablando es que nuestra percepción de cómo ser padres está dependiendo de la percepción que tuvimos como hijos, ¿sí? O sea, así como vimos eso, nosotros estamos yéndonos en automático del otro lado. En Israel, no sé si saben, pero los niños actualmente pueden entrar a un supermercado, los niños pequeños, y pueden tomar y comer todo lo que quieran, porque ellos se propusieron que nunca más los niños de ellos iban a sufrir como pasó en el Holocausto, ¿verdad? Ahora, por supuesto, ha sido terrible eso. Ahora, pero ¿cuál es el concepto que van a tener los niños de eso? Todo es gratis, no cuesta. Se fueron al otro lado del péndulo, ¿verdad? Eso estamos hablando de un país, por supuesto conformado por familias, pero nosotros mismos como padres podemos estar haciendo esto, ¿verdad? Y así estamos reaccionando, como fue nuestra experiencia como hijos, ahora esa nuestra experiencia la estamos trasladando como padres. Y ahora, eso nos hace ahorita aprender un principio que debemos de tener bien claro. Ser padres no se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos. Eso es algo que debemos notar, ¿verdad? No se trata de cómo me fue a mí, entonces por eso yo voy a hacer así. No, se trata de nuestros hijos y qué es lo que Dios quiere para ellos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en mi infancia, ¿verdad? Yo no tuve juguetes, yo no tuve muchas cosas, ¿verdad? Entonces ahora, como yo viví eso, ¿verdad? Entonces ahora ven en mi pensamiento, yo no quiero que a mi hijo le falte nada, ¿verdad? Yo no le voy a negar nada que él quiera, ¿verdad? Y si él quiere eso, yo voy a ver cómo se lo compro. Y yo puedo venir y decidir darle todo para que él no sufra lo que yo sufrí. Cuando vemos eso, ¿de quién se está tratando esa paternidad? De mí, ¿verdad? De nosotros. Pero ser padres no se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos. Entonces no debemos depender de cómo fue para mí, ¿verdad? Sino cómo es la voluntad del Señor para ellos. Yo les puedo decir de mi propia experiencia, ¿verdad? Como les contaba, como mi mamá fue madre soltera, ¿verdad? Y eso para mis abuelitos, imagínense, ¿verdad? Y era la primogénita, ¿verdad? Entonces
fue un golpe bien duro para mis abuelitos cuando a mi mami le pasó eso, ¿verdad? Pero ellos, mis abuelitos tan amorosos, ellos apoyaron a mi mamá y ellos la acogieron, pues. Entonces, desde que yo nací, yo viví en la casa de mis abuelitos como otra hija, ¿verdad? Pero sí, mi mami era mi mamá, pues no fue que fingieran que mis abuelitos eran mis papás. Ahora, yo viví toda mi vida en la casa de mis abuelitos, ¿verdad? Pero sucede que ahí vivían mis demás tíos. Y todos mis tíos me querían a mí porque yo era la primer bebé en la familia, entonces yo era el chinchín y me amaron y me consintieron y todo, pero también fueron duros conmigo, pues. Imagínense mis tíos, los mayores, o sea, la hermana de mi mamá, la segunda, ella era más grande, eran como más maduros, fueron diferentes conmigo, pero los dos chiquitos, mis tíos chiquitos, esos fueron los que me lastimaron tanto en la vida. Yo los amo, ¿verdad? Y ahora ya es otro tiempo, pero sucede que de veras me trataron mucho, mis tíos me trataron como la mascota de la familia, se burlaban de mí. Mi tía, que era como 10 años mayor que yo, siempre se burlaba de mí, se burlaba de cómo yo era, ¿verdad? Si lo que fuera que yo hacía, ella se burlaba. Y mi otro tío era muy duro conmigo, era serio, era fuerte. Entonces, yo sufrí todo eso de mis tíos, ¿verdad? Entonces, yo estaba, cuando yo recibo toda esta enseñanza, yo me voy dando cuenta que una forma de pensar que yo he tenido como mamá ahora, ¿verdad? Es, yo no quiero que a mis hijos los traten mal, que les falten al respeto. Para mí se volvió como que al niño hay que respetarlo, al niño no hay que tratarlo así. Pero ¿de dónde viene eso? Viene de cómo yo viví ese tiempo de mi infancia, ¿verdad? Y entonces para mí ha sido tan de importancia ver que los niños, mis hijos, ¿verdad?, irlos respetando desde chiquitos. Ahora, eso tiene un lado muy bueno, ¿verdad? Porque yo los he guardado en ese respeto. Pero a veces siento que les tengo que estar siempre explicando todo, que les tengo que estar dando razones porque yo misma les he dado ese lugar de honra, ¿verdad? Entonces también tiene un lugar ahí que no mucho, ¿verdad? Pero es porque uno tiene esos patrones que los viene jalando y van a funcionar así. Ahora necesitamos ir aprendiendo esto para empezar a ser sanados nosotros de nuestra paternidad fallida, porque todos experimentamos una paternidad fallida, y no es que no nos amaran nuestros papás, es que ellos no sabían mejor. Igual estamos nosotros, que no sabemos mejor, ¿verdad? Nunca fue la intención dañarnos o querer que nos fuera mal, pero tuvimos una paternidad fallida. Dice aquí en el estamos en el D2, todos hemos experimentado una paternidad con deficiencias debido a que fuimos creados por seres humanos, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces nuestros hijos también están teniendo una paternidad con fallas, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Si alguno es marciano, nos cuentan. Pero como somos seres humanos, nuestros hijos también están teniendo una paternidad con fallas. Aquí dice, Dios ha escogido a la familia como el medio para transmitir una bendición generacional, que es lo que hemos hablado. El enemigo, en el 4, ¿verdad?, también ha escogido a la familia como un medio de transmitir maldiciones de una generación a la otra. Y si realmente nosotros no reaccionamos a eso, realmente eso nos puede llevar. Y hemos visto, ¿verdad? Abuela, mamá soltera, madre soltera, hija, madre soltera. No sé si han visto eso, pero esos patrones se repiten. Ahora, ¿por qué no se rompe eso? ¿Por qué no se sale de eso? ¿Verdad? La madre soltera pues tuvo algún problema, algún vacío que lo llenó una persona del sexo opuesto, definitivamente. No debe haber sucedido si eso hubiera estado siendo alimentado por los papás, ¿verdad? Si se hubiera sentido bendecida, ¿verdad? En un ambiente de comunión entre padres e hijas, etcétera. Pero el enemigo se valió de eso, ¿verdad? Y vemos que realmente viene una generación que no está siendo para el Señor, ¿verdad? Sino que al contrario, está creciendo deficiente.
Dice el 5, nosotros tenemos la autoridad como padres para decidir qué será transmitido dentro de su familia a la siguiente generación. Eso es una gran realidad, yo diría entre paréntesis, siempre y cuando sepamos que lo tenemos y que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? De lo contrario, esto se va a ir pues por donde vaya la vida y donde les toque a los hijos, pero nosotros tenemos la autoridad como padres, es una autoridad delegada. Y créanme, es así, cuando como padres no sabemos algo por dónde ir, la palabra dice que pidamos sabiduría al Señor y Él nos la va a dar. Y quien está de acuerdo primero y de nuestro lado para poder guiar a nuestros hijos es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos ir a Él. Dice el 6, el plan de Dios comienza con dos personas, un padre y una madre. Ese definitivamente es el plan perfecto del Señor, un padre y una madre. Ahora, ¿eso por qué será? Bueno, no, porque Dios así lo diseñó. Y definitivamente vemos en lo natural que es el padre tiene un lado, la madre tiene otro. Se necesita el balance de los dos para criar a los hijos. Por supuesto, si hay un padre que está solo o una madre sola, tiene que ir al Señor Jesucristo definitivamente, porque necesita un lado que no tiene, ¿verdad? Y orar y pedir sabiduría, cómo el Señor puede llenar esa necesidad. Siempre, y eso es algo como estamos viendo a nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál fue nuestra experiencia? Siempre que uno de los dos padres falta a un hijo, va a causar una impresión en la vida del hijo. Va a haber ahí algo, ¿verdad?, que causó, ¿verdad? Sea por lo que sea que el padre faltó. Yo ya les he contado mi experiencia, ¿verdad? A mí me faltó mi papá, ¿verdad? Y a veces, y siempre, puede ser que cause culpa en el hijo porque uno de los padres no está. Puede ser que el hijo sienta que por su culpa su papá no está, ¿verdad? Y cuando veníamos ahorita en el camino y veníamos platicando eso con Maco, yo le digo, de veras, amor, que si lo pienso en mi vida, me cuesta a mí tener claro lo que siento, ¿verdad? Pero la verdad es que yo de mi mamá yo de ella recibí tanto amor, recibí la provisión, recibí tanto, pero de mi papá casi no recibí nada, pues de relación, hablando ni la relación. Y cuando mi papá me llama por teléfono, porque él vive en los Estados Unidos y a veces me llama y él trata, ¿verdad?, de tener esa relación, pero a mí no me gusta, no me nace, me cae mal que me llame. Cuando él empieza a platicar me aburre lo que me está diciendo. Entonces, pero sí, cada vez que pienso en mi papá siento algo feo, ¿verdad? Siento así como que lo que siento es, él no me escogió a mí, él escogió a otra familia. Y ni siquiera fueron las cosas así, porque como que al principio cuando mi mami quedó embarazada, mi papá, ahí fue donde mi papá salió huyendo, ¿verdad? Él era muy jovencito y estaba asustado y su familia lo ayudó a salir huyendo. Pero después mi papá se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió de esa primera reacción y él regresó a buscar a mi mamá. Ya cuando yo ya casi iba a nacer, mi papá estaba a rogar a mi mamá y estaba detrás de ella, pero mi mamá ya no lo perdonó, ya no, y no lo aceptó nunca más. Entonces, ni modo, pues a los 6 años, él hizo su vida, ¿verdad? Pero cómo es que yo de veras siento eso, cuando pienso en él, siempre siento como que él no me escogió a mí. Y yo he orado mucho, ¿verdad? Yo le he entregado al Señor todo eso y el Señor ha trabajado. Pero el Señor va con nosotros como que por etapas y por capas, ¿verdad? Y el Señor va trabajando esas cosas en nuestro corazón. Él las va trabajando, ¿verdad? Y Él nos va sanando, Él nos va limpiando. Pero sí, definitivamente, cuando uno de los dos padres faltó, eso va a causar algo en nosotros, ¿verdad? Y vamos, ahí es donde tenemos que examinar qué está causando eso en nuestra paternidad. Ahora, si vamos al pasado a ver eso, pues lo que pasó, pasó. No podemos hacer nada en ese sentido. O sea, cuando lo hablamos es por decir, porque yo digo, bueno, ahora entiendo a mi mamá. Cuando entendí cómo fue su paternidad, no tuvo su papá. Pero me cuenta unas historias de cosas que pasaron. Digo yo, sí, su corazón fue herido. Y hay muchas actitudes que ahorita, que tiene 73 años, yo las veo que son consecuencias de esa época. Pero entender eso me ayudan a comprender
y amarla y a tener misericordia, ¿verdad? De lo que pasó detrás, ¿verdad? O sea, y si pasó algo conmigo no fue que me quisiera herir, sino que tal vez habían cosas que no tenía claras o no, que no sabía. Entonces, cuando vemos hacia atrás y vemos las cosas que pasaron con nuestros papás, ellos mismos se encontraron en un escenario que tal vez ni lo estaban planeando ni pensando, ¿verdad? Pero así pasó, ¿verdad? Y ahora el día de hoy, pues todos nosotros somos adultos y ahora somos papás. Ahora nos toca a nosotros estar en el escenario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, si ustedes están aquí en pareja y son matrimonio, denle gracias a Dios y tienen que trabajar y tienen que buscar esa unidad, ¿verdad? Porque tienen la imagen de Cristo y la iglesia, es la imagen que los hijos están viendo. Saben que un hijo que no ve esa imagen le cuesta creer en el Señor, le cuesta creer que hay un Dios que lo ama. Es difícil, porque no está viendo ese amor representado, ¿verdad? De papá y mamá, ¿verdad? Y si no lo tiene en casa, pues tocará doble trabajo, ¿verdad? Pero buscar al Señor para que el corazón del hijo sea sanado y él pueda creer en un Dios que lo ama, porque ese es el perfecto diseño del Señor, ¿verdad? Entonces, vale la pena luchar por el matrimonio, ¿verdad? La palabra divorcio nunca debe estar en la casa. Esa palabra no debe mencionarse para nada, porque no es por los adultos, no, es por el corazón del hijo, lo que daña la identidad de los hijos, lo que ellos están oyendo afuera. Uno ni se imagina, pero los niños están escuchando de otros que se están separando y eso da temor, trae inseguridad en el corazón, ¿verdad? Pero hay camino, ¿verdad? Camino de vida en el Señor, hay camino para los matrimonios, hay camino para los hijos de vida cuando vamos a Él, ¿verdad? Y nos arrepentimos y lo buscamos. En el inciso, ¿dónde estamos? Sí. No sé si quieres que vayamos a coffee break o algo o... ¿Sí? Va. Entonces vamos a parar unos 15 minutos y regresamos para continuar. ¿Les parece? Va. Amén.